Nos acompaña ya de manera presencial. Nuestro primer invitado se trata del doctor Gustavo García, abogado defensor de Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico. La semana pasada, el juez Luis Rivera dictó orden de prisión preventiva para 2 de los 3 procesados en este caso por presunto peculado y medidas sustitutivas para el señor Ortiz, Pablo Ortiz, el gerente de Ecuador Estratégico. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La propia fiscal general del Estado, en la formulación de cargos, reconoce que se construyeron obras que estaban dentro de lo que se concebía como la reconstrucción, reactivación, refiriéndose al parque y a la vía Mantacoliza. En ese sentido, ¿cómo se entiende ahora que pese a que se reconoce que esas obras estaban dentro de lo que es reconstrucción y reactivación, se esté procesando a su cliente y otras personas más por presunto peculado, en este caso denominado reconstrucción del terremoto de Manabí? Saludos cordiales, estimada Licenia. El tema viene, yo creo que necesariamente a ser un antecedente. Usted recuerde que en las enmiendas, en las reformas que se hizo en el 2015 por parte del legislativo, se le quitó a la Contraloría la facultad de hacer la auditoría de gestión. A propósito de aquello, se demandó una inconstitucionalidad de esas enmiendas y en el 2018, en agosto y en diciembre, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el tema y le volvió a dar la facultad de la auditoría de gestión. Esto indudablemente conlleva problemas, porque la administración de los recursos y de las obras respecto al gobierno central o a los gobiernos autónomos descentralizados son las autoridades que son elegidas de manera pública, de manera democrática. Razón por la cual esas auditorías de gestión que hace la Contraloría determinando la prioridad de las obras, yo creo que están al margen de cualquier suspicacia de naturaleza democrática. Lo que sí debe hacer la Contraloría, de ser el caso, la Fiscalía dentro de su facultad como titular de la acción penal, es determinar si existe el delito que acusa. El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal determina el peculado como la distracción de los recursos públicos, a favor propio o a favor de terceros. Eso es lo que se debe investigar y, de ser el caso, sancionar, cualquiera que sea la autoridad que haya cometido ese delito. Entonces nos viene a la cabeza, por sentido común, que el delito está en esfera de la apropiación indebida de los recursos públicos. Es decir, o se contrató una obra y se pagó y la obra no se hizo, o la obra se contrató, se pagó, pero se pagó a precios mucho mayores a los que normalmente se les debe cobrar. Desde esa perspectiva, lo que ha dicho la Fiscalía como titular de la acción penal no ha hablado en ningún momento dentro de la audiencia de sobreprecios. Tampoco no ha tenido el sustento correspondiente en decir existe este sobreprecio porque esto debió haber costado 100 y cobraron 500 y aquí está la pericia que corresponde. No sé si eso vaya a pasar dentro de la instrucción fiscal. La instrucción fiscal durará 90 días y, de ser el caso que se vincule, durará 30 días más, hasta 120 días cuando se vincula a otras personas. Entonces, mi posición es de que lo que se debe investigar son delitos, tipos penales previstos en el Código Orgánico Integral Penal. Y hacer obras o determinar la prioridad de esas obras no es un delito. Eso es lo que yo le puedo responder a su interrogante. En este caso, doctor, la Fiscalía se estaría atribuyendo, digamos, una competencia que no es la suya, y es ¿quién además determina la pertinencia de una obra? Porque eso me parece rarísimo. O sea, cuestiona el que se haya hecho el Parque Las Vegas, algún otro proyecto de infraestructura más, en el marco de la reconstrucción. O sea, ¿en qué momento la ley le da esa facultad a la Fiscalía para que determine qué tipo de prioridad dar a la hora de reconstruir un territorio? Obviamente esto viene de una secuencia, en mi concepto, de errores o de una percepción equivocada de las disposiciones constitucionales y legales. Como le dije, primero la Contraloría, que determina un examen especial y determina una prioridad de obras. La Contraloría como institución del Estado. ¿Manejada en ese entonces, doctor, por quién? Manejada en ese entonces parece que era Pablo Celi, el que está ahora sentenciado, entiendo yo, por actos de corrupción.
Así es. Entonces esto como que determina hechos que no concuerdan con la naturaleza de la Contraloría y del organismo de control y también de la potestad de investigación que tiene la Fiscalía. Y yo le digo esto porque dentro de los indicios que se leyó o que la Fiscalía propuso ante el juez, dentro de los 85 indicios determinó como un indicio, primero, la denuncia que puso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. De repente puede ser tenido como un indicio, pero debemos tomar en cuenta que en etapa de juicio eso ya no va a ser valorado como prueba. Un indicio que no es corroborado no sirve como prueba. Y también tomó como indicio este examen que digo de la Contraloría, que nace con estas falencias respecto a la posibilidad legal de determinar la priorización de obras. ¿Cómo se justifica aquí el presunto peculado? ¿Que los procesados se llevaron por partes del Parque Las Vegas o la vía Manta Coliza es de uso exclusivo de los procesados? ¿Cómo se determina el peculado? ¿Por qué les acusan de peculado? Indudablemente de que tendrá que la Fiscalía, dentro de la instrucción fiscal que comenzó el día de la formulación de cargos, determinar con otros indicios, porque estos que ha dictado ahora o con los que ha puesto en conocimiento de los procesados y del juez de garantías penales no van a ser suficientes. No sé si dentro de la instrucción fiscal determinará una pericia contable para que determine si esas obras de repente tienen sobreprecio o no fueron realizadas, porque las obras están ahí. Entonces la primera premisa de que no fueron realizadas no tiene sustento. Y la segunda, de que han sido realizadas con sobreprecios, se tendrá que determinar de manera técnica dónde existió esos sobreprecios y cómo existió esos sobreprecios. Porque si no lo hace, no se va a ajustar a los elementos constitutivos del tipo penal. Porque el tipo penal tiene elementos constitutivos. Sí, los elementos del delito son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y dentro de la tipicidad hay los elementos y los verbos rectores para determinar cuál es la conducta punible, porque no cualquier conducta es punible. La conducta punible debe ser la que está determinada en el tipo penal y que la persona la ha realizado con dolo y a conocimiento de causa. Con todos estos elementos, doctor, ¿usted considera que detrás de este caso hay una intencionalidad más que legal política? Puede ser. Como abogado en libre ejercicio siempre nosotros tratamos de ver las cosas desde el punto de vista eminentemente técnico, pero desde la técnica jurídica, este caso hasta el momento no tiene esos elementos técnicos como para determinar una conducta punible, ¿sí? Desde esa perspectiva, yo creo de que la Fiscalía tendrá que hacer un mayor esfuerzo dentro de la instrucción fiscal para poder llevar esos indicios que lleve a presunciones, elementos de convicción hasta la audiencia preparatoria de juicio. Y tiene una responsabilidad todavía mucho mayor, porque si pasamos a la etapa de juicio, ya los indicios ya no surten ningún efecto. Ahí debe ser prueba, prueba testimonial, prueba pericial o prueba material, que es documental. Si no existe prueba, van a tener que absolver. Ahora con las consecuencias que eso determina, porque el escarnio público, ¿quién le devuelve, por ejemplo, a Pablo Ortiz? Estar mencionado como que es una de las personas que se ha apropiado indebidamente de alrededor de 360 millones de dólares. Y eso lo digo porque no solo por las medidas cautelares de naturaleza personal, que obviamente dieron alternativas para el caso de Pablo Ortiz, a la prisión preventiva, le dieron presentación y provisión de salida, pero dentro de las medidas cautelares de naturaleza material, pusieron prohibición de enajenar, cuentas, hasta por el valor de 360 millones de dólares. ¿Y tiene esas cifras en sus cuentas bancarias de él? ¿Tiene bienes quizás que pueden llegar a esas cifras? Indudablemente que ninguna persona común y corriente va a tener esos valores. Pero digo, si es que la Fiscalía le está acusando de haberse robado tal cantidad de plata, debe tener algún indicio de que, no sé, pues, o sea, de seguimiento del dinero. Justamente, mire, esa es las dudas que nacen en las personas que no tienen formación jurídica y dice, pero bueno, entonces si es los 360 millones de dólares es que no existe ninguna obra, pues no existe el Parque Las Vegas, no existe la Manta Coliza, y sí existe y le cobran por eso, entre comillas, entonces ya pasan a ser propiedad privada, que no es así, no, es simplemente un comentario de naturaleza sarcástico que hago, ¿no? Ahora, doctor, ¿por qué a su cliente sí le dieron medidas sustitutivas? Él puede defenderse en libertad.
¿Por qué el criterio de otorgar ese beneficio a su cliente y no a los otros dos procesados, en este caso más visibles, ¿no? Que son el ex vicepresidente Jorge Glass y el señor Carlos Bernal? De repente es porque la valoración que hace el juez de garantías penales lo hace de manera individual. La petición que hace la fiscalía también lo hace de manera individual. Y el juez no se puede ir más allá de lo que pide la fiscalía. Y dentro de este caso en particular, la fiscalía para los dos primeros, el señor Glass y el señor Bernal, pidió prisión preventiva. Y para el señor Ortiz no pidió prisión preventiva. Por eso ¿y cuál fue el justificativo? ¿Cuál es el argumento en un caso y en el otro? Que expuso la señora fiscal es de que, y como es verdad también, nosotros hemos estado constantemente colaborando con la investigación. Ortiz ha acercado a la fiscalía a dar versiones, Ortiz ha puesto escritos, Ortiz ha puesto justificativos, ha hecho ejercicio del descargo, o sea, ha estado constantemente inmediando con el proceso. Lo que dijo la señora fiscal es que los otros dos procesados ahora ya no lo han hecho de esa manera, inclusive han querido evitar la acción de la Administración de Justicia. Esa fue la justificación que dio la señora fiscal. Respecto a lo que a mí me compete de Ortiz, puedo dar fe de que efectivamente es así. Nosotros hemos estado constantemente colaborando, a todas las audiencias hemos llegado en algunas veces de manera presencial con Ortiz, otras veces por Zoom, pero siempre hemos estado ligados al proceso y colaborando para que se pueda esto investigar y determinar la verdad de los hechos. Doctor, nosotros sabemos perfectamente bien cuál ha sido la forma de operar de la Fiscalía y del sistema judicial durante los últimos años, y más tomando en cuenta los personajes que están involucrados en este caso también. Pero ¿hay alguna prueba? O sea, de lo que yo le decía hace un momento, los 360 millones. ¿Hay alguna prueba? ¿Cuáles son las pruebas que la Fiscalía presentó y que dice son irrefutables, entonces por eso tienen que ser sancionados? Ya, no hay todavía pruebas. Estamos en un momento en donde hay indicios y que se volverán presunciones, y esos serán elementos de convicción para que al final de la instrucción fiscal la Fiscalía dictamine lo que corresponda, un dictamen acusatorio o un dictamen abstentivo. Y sobre la base de indicios quieren meter presa a la gente. Y con la base de indicios se determina la necesidad de una prisión preventiva. Pero le voy a decir algo más, aparte de lo que ya referí de la denuncia del transitorio y del informe de Contraloría. También dentro de los indicios refirió la Fiscalía como un elemento de convicción, un indicio, una entrevista o una versión que ha dado una representante de estos grupos cívicos de Manta, la señora Fernández, en donde según ella dice de que no ha sido necesaria la manta coliza por razones. Yo digo ahora, ¿eso podrá ser un indicio válido? Cuando una persona que no tiene ninguna formación, ni técnica ni jurídica, refiere algo, puede ser un indicio válido para que se le cuente como elementos de convicción para que a personas se les formule cargos y a ciertas personas se les dé prisión preventiva. Yo creo que esos indicios son los que vamos a tener que desahogar en la etapa de la instrucción fiscal y hacer notorio que lo que son. Son indicios que no tienen medida de cargo técnica y natural como para que pesen sobre un posible llamamiento a juicio, mucho peor sobre una sentencia. Ahora, el argumento de la fiscal es que se han priorizado ciertas obras, dice, de interés de los procesados y cercanos, existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia. Mire, se han hecho tantas obras, hicieron tantas obras de que sería de individualizar cuáles son las obras, primero que se han priorizado sin ser prioritarias, segundo que hayan sido de interés de alguno de los procesados. Refirió algo la señora fiscal diciendo que ha sido de interés del señor Bernal porque parece que tenía alguna relación una de las empresas que se contrató con la familia del señor Bernal. Lo que el señor Bernal en su momento ha desmentido, eso tendrá que verse desahogado en la etapa de la instrucción fiscal. Pero yo le digo que desde esa medida es como se prevé las cosas, simplemente con indicios y presunciones. En esta etapa así lo es. Desde un punto de vista subjetivo, porque como la Contraloría o la misma Fiscalía están en capacidad de decidir qué obra es prioritaria o no prioritaria por una población que fue afectada por un terremoto. Mire, no están en esa capacidad y le voy a dar un dato más. Por ejemplo, del Parque de Las Vegas en Puerto Viejo. El metro cuadrado de áreas verdes determinado por la OMC está alrededor del 10 al 15 metros cuadrados, ¿no es cierto? Puerto Viejo no tenía sino 2 o 3 metros cuadrados. Con el Parque Las Vegas subió ya casi a 9 o a 10, está dentro de los parámetros. ¿Eso qué mejora? La calidad de vida. ¿Eso qué mejora? Mejora el diario vivir de los puertovejenses, el tener una esperanza.
Y el que conoce Puerto Viejo, yo por temas profesionales he ido a Puerto Viejo, el Parque de Las Vegas reactivó, porque hay negocios alrededor del parque, y reactivó el centro de Puerto Viejo. El centro de Puerto Viejo se reactivaría con el Parque de Las Vegas y con el Palacio de Justicia. Palacio de Justicia que tampoco no ha sido terminado y está ya muchos años abandonado. Entonces era un campo de guerra el centro de Puerto Viejo. El Parque de Las Vegas le ha dado una reactivación económica, y de lo que yo he escuchado a personas que viven ahí, porque es fácil decir o opinar desde Quito, desde Guayaquil, claro. Los que viven ahí están felices con el Parque de Las Vegas. Ahora, lo que sí tenemos que decir es que tienen la necesidad de ser el caso, la Fiscalía, de investigar y si hubo sobreprecio, porque también el hecho de hacer cualquier obra no se puede decir que algo cueste 100 y vayan a cobrar 500 o 800, pues no sé, pero allá se debe apuntar la investigación. Entonces, el argumento inicial de la formulación de cargos de manera general que estaba respecto a la gestión o respecto a la priorización de obras, yo creo que no es válido. Yo creo que se puede enderezar de parte de la Fiscalía en la instrucción fiscal, y si tiene los elementos necesarios, ver si ha existido o no existe la obra o ha existido sobreprecio. ¿Qué pasa ahora, ya para finalizar, doctor? ¿Qué va a pasar luego de que se han formulado los cargos? ¿Qué se espera? Bueno, se espera de que la investigación dentro de la ya etapa procesal se determine de que la Fiscalía disponga una serie de diligencias. Nosotros como defensa, y particularmente como defensa de Pablo Ortiz, vamos a hacer lo propio respecto a solicitar diligencias para determinar todos los elementos de desahogo o de descargo, para ver de que yo no he cometido un tipo penal previsto en el Código Orgánico Integral Penal, desde la perspectiva de Pablo Ortiz. También es necesario determinar una cosa, y que me pidió muy puntual que lo haga mención el señor Ortiz. Cuando la señora fiscal dice de que Pablo Ortiz ha colaborado con la investigación, es respecto a la inmediación, o sea que ha colaborado cada vez que se le ha llamado, asistido, cada vez de que ha sido necesaria su presencia, ha estado ahí, cada vez que ha habido una diligencia ha estado presente, ha puesto escritos explicando los temas. No quiere decir eso de ninguna manera una colaboración eficaz, que es otra figura, para que no se malentienda. ¿Por qué? Porque Pablo Ortiz dice: yo no tengo nada que colaborar eficazmente, de ser el caso. Tampoco, hay que ser sincero, la Fiscalía ha insinuado de ninguna manera eso, ¿no? Pero, entonces, pero para evitar la confusión. Para evitar la confusión. Entonces, aquí dice Pablo Ortiz, aquí nadie ha cometido un delito. Aquí lo que se ha hecho es un ejercicio de gestión y un ejercicio de reactivación y de reconstrucción. Y que si dentro de eso estamos inmersos en algún problema, que se nos determine cuál es. Pero el hecho de la priorización de obras no es un delito. Entonces, Pablo Ortiz ni ha colaborado, ni va a colaborar, y tampoco la Fiscalía lo ha requerido, porque no creo que sea necesario. Porque no existe un delito desde la perspectiva del ingeniero Pablo Ortiz. Muy bien, muchísimas gracias, doctor García. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona este caso. Muy gentil. Gracias.